Me llamo María de los Ángeles Montiel Montoya y trabajo en la preparatoria 4 de la Universidad Vidal Castañeda y Nájera. Entré un 11 de marzo de 1986 porque mi marido me dijo que ya no me aguantaba porque yo había fundado una casa de la cultura y estaba en la parte social, política de la colonia y me conocieron los delegados y el delegado Jackson me invitó a trabajar, a colaborar para ser jefa de la colonia y a mi marido ya no le gustó. Me dice, te voy a llevar a la prepa y así fue como entré. Sí, nunca pensaba yo dar clases en la prepa porque quería dedicarme a la investigación. Yo creo que la inicio desde que tengo uso de razón, porque en mi casa siempre se leyó, mis papás siempre leyeron, y un hermano, el hermano mayor, tenía cuentos que rentaba, ¿no? Entonces, desde muy niña, pues yo hojeaba esos cuentos, y en una ocasión vi un librito muy chiquito, y no tenía imágenes y lo estaba rompiendo. Mi mamá escuchó eso y me dice, ¿qué estás haciendo, muchacha? Le dije, pues es que no entiendo nada. Me dice, está en inglés. Pues yo ni siquiera sabía leer en español. Y le dije, es que no tiene imágenes, no hay nada aquí. Y así fue como mi mamá fue la primera y última vez que me pegó. Así me hizo. ¿Y qué pasó? Que ya a partir de ahí yo respeté los libros. Por eso siento que sí hay que dar una buena la primera vez, porque uno aprende a respetar. Y luego ya cuando empecé a leer, ya que sabía leer, mi mamá nos compró libros para niños. Teníamos una biblioteca para todos los hermanos. Y yo me inicié la lectura precisamente con estos libros. Es una colección de enciclopedia de la fábula. Y como vean, pues está muy viejita, huele a viejo. Y tiene muy pocas imágenes. Pero fueron suficientes estas imágenes para enamorarme, gozaba mucho de todas estas imágenes, pero sobre todo del texto. Y no nada más yo leía, éramos 8 hermanos y todos leímos estos libros. Nos gustaron mucho. Y de tal manera que, bueno, yo me traje 2 de mi casa de Guasave, que son estos 2, que los mandé a arreglar porque ya se les quitó aquí la orilla, se refiló, y los mandé a empastar porque los pobres ya estaban deshechos. De hecho, los otros 2 tomos ya no me los traje porque fueron los más gustados por nosotros y ya estaban deshojados. Y el tomo más bonito era uno que al abrirlo, después de esta página, aquí había en letras doradas todos los nombres de nosotros. Y cuando yo leía mi nombre me sentía muy importante, ¿no? Y bueno, eso también fue algo que nunca olvidé, que el hecho de que mi mamá pues nos haya mandado ese detalle de ponerle nombre aquí a los libros, a todos sus hijos, pues es algo que nadie olvida, ¿sí? Y ese fue un regalo de Navidad. O sea, esta fue una de mis Navidades inolvidables. Es más, yo creo que pues la traigo conmigo en mi corazón, porque si algún día recibí otro juguete no lo guardé, pero estos libros van conmigo. En mi casa siempre hubo libros. Y cuando nos pasamos a la casa que le decíamos La Vieja, que fue donde yo nací, en una casa de principios del siglo XX, y ya nos fuimos a la casa nueva, ya hubo un espacio al que le llamábamos biblioteca. Y era nada más para libros y ahí era donde pues todos íbamos a leer. No, bueno, cuando ya me fui a vivir a Culiacán, pues sí, iba a la biblioteca de la universidad,
pero a libros especializados, ¿sí? De química, de biología. Pero no, es que en mi casa había biblioteca y mi papá recibía todas las revistas y periódicos de aquel entonces, ¿sí? Todas las, bueno, menos las amarillistas porque era un hombre culto. Y entonces yo me acerqué pues al Excelsior, por ejemplo, a Siempre, a Contenido, a Visión, hasta la revista de la URSS que también recibía. Entonces, periódicos, así había varios, o sea, mi papá pagaba suscripción y pues siempre tuvimos tanto revistas, periódicos y libros. No hubo necesidad que nosotros anduviéramos en otras casas y además no había biblioteca en Guasave. Bueno, como me tocó una época en que no había internet ni San Google, pues entonces las bibliotecas fueron la fuente en la que me nutrí toda la vida y en la que logré pues sacar con mucho éxito toda mi preparación académica, desde siempre, ¿no? Desde la primaria, la secundaria, la prepa, la universidad y el posgrado en ciencias biológicas. O sea, sin una biblioteca, pues, ¿cómo le hace alguien para salir adelante? A fuerza, el recurso es el libro, el espacio es la biblioteca. No hay de otra, no hay de otra, ¿sí? Y de hecho ahora, aunque tenemos a los chicos que leen poco, se dan cuenta cuando les dejo tareas que luego no saben consultar la red, porque se pierden en tanta información. Entonces siempre les pido que vayan a la biblioteca a conocerla, porque luego no la conocen, y a tocar el libro, abrirlo y eso, pero tengo que exigir que vayan, que es una obligación. No es como antes, que nosotros pues íbamos a la biblioteca porque ¿de dónde más íbamos a tomar la información si no era en la biblioteca? ¿Sí? Así es un espacio que hay que rescatar. ¿Sí? Definitivamente. Y yo, a pesar de que amo los libros y además un poco obsesiva también de que me gusta encontrar errores y marcarlos y bueno, ahora con internet pues también veo errores y ahora combino las dos, ¿no? De hecho hago libros electrónicos, ¿no? Porque pues tampoco me puedo rezagar y además me gusta también mucho de andar con mi laptop o con la tablet para todos lados, ¿no? Pero no deja de, aparte de añorar y de recordar la infancia y los años allá, pues en Sinaloa y eso, que siempre anduve rodeada de libros. Y ahora mi hija, es increíble, a donde va lleva libros. No puede estar sin libros. Sí, es algo que también cuando yo tuve a mis hijos, lo primero que, antes de comprarles ropa, antes de arreglarles un cuarto, mi marido y yo siempre pensamos que lo primero que tenían que tener los niños era una biblioteca para infantil. Pues significa un escondite en donde pues uno es otra persona, de acuerdo al libro que vas a leer, porque la imaginación te lleva a donde el autor te quiere llevar. Significa mis días en que me iba yo de vacaciones allá a mi casa de Guasave, en la que acariciaba los libros, los limpiaba y era una rutina que hacía yo cada 6 meses de limpiarlos, pero no era nada más agarrar el trapito y limpiar, sino que era agarrar el libro y estarlo hojeando. No, claro que no los leía, ¿no? Pero sí los hojeaba. Y entonces, sin querer así, al natural, se me dio que aprendí muchos títulos, muchos libros, ¿no? Que eran de mi papá. Luego ya crecieron mis hermanos y empezaron también a llevar sus libros, ¿sí? Y bueno, pues también después ya los libros de la escuela. Entonces, pues fue un refugio.
nunca me sentí con una obligación de que es porque así te lo piden, que vayas a una biblioteca y tienes que estudiar. Como crecí entre libros, pues era como un pez en el agua. Para mí fue eso, ¿no? Y cuando andaba, digamos, cuando ya llegué a la edad de casarme, siempre pensé, es que yo no puedo casarme con alguien que no le gusten los libros porque vamos a chocar. Pero el problema fue que mi marido fue un enfermo de libros, porque le gustaban más que a mí. Sí, entonces él sí, sí le exageró, ¿no? Con los libros que luego ni alcanzó a leer. Pero es parte de mi vida. Claro. ¿Sí? Tanto de mi infancia, de mi juventud, como de casada y ahora viuda, pues ahí están mis libros que me recuerdan pues mis inicios, mis clases, mi preparación. De todos estos libros yo me he nutrido para ser maestra de la preparatoria, ¿no? De química. Pero desde niña también representó que nosotros en la casa, la verdad no sé cómo iniciamos. Bueno, sí, mi papá nos ponía, cuando llegaban sus amigos, a declamar, a bailar, o sea, cada uno de los hermanos hacía una gracia. Y bueno, la hermana mayor tocaba muy bien el piano, y bueno, yo bailaba, pero también declamaba, y mis hermanos también. Entonces había como la competencia a ver quién lo hace mejor. Entonces a todos nos gustó leer poesía. No los inculco de manera natural. Aquí hay una exigencia académica, porque los chicos no quieren leer. Entonces, por ejemplo, esta ocasión, este ciclo escolar, les pedí que entraran a la Prepa 4, y hay una página y hay una de publicaciones, hay una revista electrónica y en esa publico. Y entonces les dije que iba a formar parte de su calificación, ¿sí? Entonces, para que no renieguen de que qué tiene que ver la literatura con la química, no, con su materia, o la ortografía con su materia, entonces les pedí que leyeran esos artículos y que primero me dieran un comentario de la parte estética, ¿sí? En segundo lugar, que me escogieran la parte química, porque en cada texto, a propósito, pongo una parte química, ¿sí? Y tercero, que dieran una opinión personal, y fue muy, muy grato, porque los chicos, en primer lugar, no se habían topado con un texto, por ejemplo, un poema en el que se inserte la química. Y bueno, a todos les gustó, ¿sí? En otros años he presentado el trabajo, pero en forma de una ponencia, en la que lo presento con imágenes de fotos que yo misma tomo, y lo inserto en un pasaje, en un texto, y también les ha gustado. O sea, creo que a los chicos lo que les aterra es un libro de química así muy abstracto, con muchas fórmulas y sin un contexto histórico, ¿sí? Sin un párrafo de cómo se llegó a ese conocimiento. Claro que yo sé que es imposible tratar todos los temas desde el origen, no se puede, pero sí introducirlos a una historia de las ciencias, ¿no? Y bueno, y a una literatura, ¿por qué no? Por ejemplo, a mí este libro, me gusta mucho porque inicia con un poema, ¿sí? Entonces digo, ¡ay, qué padre! Este señor sí la supo hacer, ¿no? Porque te atrapa ese poema, y entonces ya te dan ganas de leerlo, ¿sí? Sí, y luego pues ha habido libros que, como una novela, por ejemplo, las novelas en la que se relacionan temas químicos, pues son mis textos preferidos, sí. No hay de otra. Como leo la química, depende del libro, del grado, de la profundidad, pero la tomo como mía, ¿sí? Y me la imagino, porque la química se dificulta porque es otro lenguaje que maneja 3 niveles.
es el nivel simbólico, el nivel nanoscópico. Y eso es el que cuesta mucho trabajo, porque es el que no se ve. Y el nivel macroscópico, que es el que sí vemos. Vemos una reacción química, vemos la formación de un precipitado, de un humo. Pero lo que nosotros damos en la escuela, y es la parte que se les dificulta, es la explicación a nivel molecular. Y la representación simbólica de esta explicación, que a ellos les encanta ver la parte macroscópica, ese mundo nanoscópico es el que se les dificulta mucho, inclusive a mí, porque es muy difícil. Porque, no, por ejemplo, el mundo cuántico no es el mundo en el que vemos, que tocamos, es otro concepto, entonces es otra lógica, y eso es lo que cuesta mucho trabajo, ¿sí? Sí, entonces sí tiene uno que asomarse al libro con precaución, con despacio, ¿no? Porque es pesado. Sí, la verdad, un texto de química, depende de la preparación y de las bases, pues no es fácil. Un libro es un árbol caído. Un libro es un sol atrapado en dos moléculas sencillas que se transforman en un azúcar simple, que no quiere quedar solitaria y se une a sí misma para transformarse en una trama compleja que sirva de sostén a un árbol. Este párrafo sencillamente es la fotosíntesis. Un libro es un árbol caído porque, bueno, antes de que se le tire para hacer el papel, ¿cómo se forma ese árbol? Pues ese árbol se forma con dióxido de carbono y agua. Estas moléculas, pues, reaccionan gracias a la radiación del sol y van a formar glucosa, que es un azúcar sencillo, simple, y esta glucosa a su vez se va a unir a sí misma y va a dar un polímero que se llama celulosa. Y esta celulosa es la que le da el sostén al árbol, junto con otro compuesto sumamente complejo que se llama lignina, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace un libro? Pues se hace tirando al árbol. Por eso en el siguiente párrafo comento lo siguiente. Un libro es el resultado del dolor de un árbol que le quitan sus huesos y cae al suelo con un grito desesperado. Luego le quitan su cubierta rugosa y única que le daba personalidad y lo dejan desnudo. A veces muestra un color a muerte, pálido y terso. Otras, su olor se esparce en el aire y nos invita a tocarlo, descubriendo su textura y sonido. Pero normalmente, si lo probamos, no será apetecible. Los huesos vienen siendo precisamente la celulosa. Cae al suelo porque pues siempre el chillido, el grito, ¿no? Y luego le quitan la cubierta. Y a mí me gusta muchísimo ver las cubiertas de los árboles porque son como huellas digitales. Cada una tiene su diseño natural. Y bueno, además les sirve, es la cubierta de un árbol, que es la corteza, es como la piel, ¿sí? Si te quitan la piel te mueres. Un árbol descortezado se muere. Aunque el árbol esté completo, se muere. Y luego entonces digo, si le quitan la cubierta rugosa, pues queda desnudo. Y entonces al quitarle la corteza, se observa el color de la madera, que normalmente para mí la madera tiene un color a muerte, porque es un color pálido. No, bueno, depende de la madera, pero la mayoría es pálido y ya pulidito, pues es muy terso. Y luego otras veces, pues muchas maderas son olorosas, ¿verdad? Y ese olor pues nos invita a acercarnos a él, a tocarlo, pero lo único que no nos gustaría es probarlo, porque pues a quien le gusta la celulosa, no tiene sabor. Luego, estos huesos los recogen los hombres y transforman en papel, que servirá para darle una nueva y fructífera vida, en la que los humanos dejan huella de su paso en el devenir histórico.
queda claro que estoy hablando de la celulosa, que la transforman en papel, y con este papel, ese árbol caído va a tener una nueva y fructífera vida. Y que los humanos, pues no sé desde cuándo, ¿verdad? Pero por lo menos de Gutenberg, pues han dejado huella en su paso en el devenir histórico. Aunque sabemos que antes de Gutenberg, pues se escribía, pero no en celulosa. Se usaban otras cosas. Entonces señalo yo que si el árbol se tira y se convierte en papel, vale el sacrificio de ese árbol. Y yo lo escribo de esta manera. Valió entonces el sacrificio arbóreo, que permite al hombre construir una caja fuerte, donde encierra sus penas, alegrías, experiencias y toda una cultura. Esa caja también puede ser una caja de Pandora, de acuerdo a las manos que la abran y escuchen los gritos de auxilio que piden las hojas por salir de ese encierro y poder ver al sol que le dio origen y los ojos que le darán vida. Es un libro, si está encerrado, pues estoy viendo con mis pobres libros estos libros tienen 60 años, están encerrados, ya nadie los lee. Ellos están oliendo humedad porque no ven al sol, ¿verdad? A eso me refiero. Hay que tocarlos, hay que abrirlos. Pero además, un libro también puede ser una caja de Pandora. Porque si uno no tiene la madurez de leer un libro, te puede afectar. Así como el libro te da alegrías, también te puede llevar a un mundo desconocido que vas a querer probar. Y a lo mejor es un libro prohibido. Pensando, por ejemplo, en libros de narcotráfico que pueda leer un niño. ¿Qué le va a dejar? O sea, este es un arma de dos filos, dependiendo de los ojos que lo vean, ¿sí? Y normalmente, pues es un arma que si la sabemos utilizar, pues nos hace muy dichosos. Otras veces, las hojas son descubiertas por seres humanos ávidos de conocer los secretos tatuados con el arco iris de una tinta, o simplemente el color negro que contrasta con la blancura de sus hojas. Bueno, aquí queda claro que me estoy refiriendo a que normalmente la tinta es de color negro, pero bueno, hay tintas de muchos colores y en realidad, pues esto es un tatuaje. Este tatuaje que en la mayoría de los casos es negro, pues se va con la hoja hasta que se muere. No se puede desprender, ¿verdad? Bueno, pero antes de que el curioso entre al mundo de las letras, volverá a deleitarse con sus 5 sentidos de todas las sensaciones que le produce esa cajita antes y después de abrirla, ¿sí? Sobre todo, pues si el libro es nuevo, o si el libro tiene una buena presentación, una buena pasta, ya desde que empieza uno a tocarlos, ¿verdad? Uy, ¿no? Ya empieza uno a tocarlos y empieza el tacto, el olfato, ¿sí? Y entonces echas a andar los 5 sentidos. Por eso digo que es un deleite desde que lo tomas en tus manos hasta que ya entras al mundo, a ese mundo que te espera dentro de esta cajita. Y cuando el ojo impertinente empiece a bailar junto con las letras que se unirán en un vals eterno hasta que la muerte los separe y volverán a ser uno cuando la tierra los recoja hasta transformarlos en esas pequeñas moléculas que tomarán el sol para construir otro árbol. ¿Sí? Es un libro pues uno lo tiene para toda la vida, ¿sí? Por lo menos uno o dos. Y
creo que uno cuando ama los libros, hay un contrato hasta que la muerte los separe. Y cuando uno está leyendo, baila uno con los ojos, y por eso aquí pongo, se unirán en un vals eterno hasta que la muerte los separe. O sea, lo veo cuando murió mi bisabuelo, pues se acabaron sus libros, ya no hubo quien los leyera. Ahí la muerte los separó. Pero el libro y el hombre cuando mueren regresan a la tierra. Ahí las moléculas orgánicas van a sufrir una transformación gracias a los microorganismos que viven en el suelo y van a pasar a ser moléculas inorgánicas. Y entonces esa complejidad de enormes moléculas como proteínas, como carbohidratos, lípidos, etc., van a terminar siendo moléculas sencillas, como el dióxido de carbono y agua, que volverán a tomar al sol para dar lugar a un nuevo árbol. Y es el ciclo de la vida, no nada más de un libro, es el ciclo de la vida de todos los seres vivos, es el ciclo del carbono. Entonces, un libro va junto con nosotros porque es un material orgánico. Y por eso también pues son seres, aunque ya la celulosa pues es una molécula inerte, forma parte de un ser vivo. Y cuando va al suelo se convierte, como digo, en moléculas sencillas que volverán entonces con la fotosíntesis a formar otro árbol. Y eso pues es la misma vida. Estamos circulando elementos, moléculas. Eso somos. Tengo varias lecturas de diferentes tipos, pero me encantan las novelas que tengan que ver con la ciencia. Por ejemplo, este libro de Drogas Mágicas, de Milton Silverman, que fue editado en Santiago de Chile en 1943, pero como ven pues ya está muy anciano, muy viejito y ya está deshojado. Entonces lo que hice fue transcribirlo totalmente y le puse notas de pie de página y le hice una adecuación a algunos acentos porque ya no se acentúan los monosílabos. Y lo más lindo fue que le hice un prólogo y esto lo leen los alumnos. Este es un trabajo que cada año hago con los alumnos, hacen su lectura, hacen un comentario, un resumen, y yo anexo un cuestionario de comprensión de lectura. Y ya lo tienen, este libro yo ya lo tengo en la plataforma Moodle de la Preparatoria 4. ¿Sí? Porque parece ser que está en internet, pero cuesta. Y bueno, pues yo a mis alumnos se los doy gratis. Y es una lectura muy bella porque el mismo título atrapa a los alumnos, ¿no? Se habla de las drogas, pero además la palabra mágico los atrae. Y efectivamente está la morfina, la cocaína, pero también están las vitaminas, están las hormonas, los azúcares, la cura de la malaria con la quinina, o sea, está toda esta historia, pero es una historia novelada y como tal, pues está basada en hechos reales, pero los diálogos son ficticios, ¿no? Entonces, es bien recomendable esta lectura. Y de novelas me gusta mucho la novela histórica, las biografías. Uno de mis libros que me hizo llorar, por cierto, el título se llama No me verás llorar, y a mí me hizo llorar y lloré con mi hijo. A él sí me vio llorar, porque él le gustó mucho, y es de una gran escritora que yo me acerqué a ella porque mi hijo me pidió que le ayudara con ese libro, Cristina Rivera Garza.
cuando yo empecé a leer el libro, y primero la portada y la contraportada, vi que se parecía a mi hermana. Y dije, ay, qué padre, qué bonita, voy a leerlo, se parece mucho a mi hermana. Y que me voy dando cuenta que es una historia de los pacientes del psiquiátrico que estaba antes acá por Mixcoac. Entonces, también recordé a mi madre cuando me dijo que ella una vez estuvo ahí viviendo. Pero le digo, ¿cómo, mamá? Pues eso es de locos. No, dice, es que el hermano de una amiga con la que yo iba a estudiar a México, dice, su hermano estaba haciendo la especialidad en psiquiatría y tenía un cuarto bueno, les prestaron un cuarto para que mi mamá y su amiga estuvieran ahí en unas vacaciones. Entonces mi mamá vivió ahí y eso también me atrajo de la lectura. Y resulta que es una historia de la Ciudad de México, pero sobre todo de ese espacio tan bello que lástima que pues ya desapareció. Y es un libro recomendado pues inclusive para médicos, ¿no? Porque habla de esta paciente, de esta Matilde y de un fotógrafo. Es una historia muy bien contada, es una historia basada en hechos reales, porque esta persona, esta escritora, hizo una investigación y fue su tesis doctoral. Y con ese material hizo ese libro. ¿Sí? Entonces me gusta mucho. También me gustan, hay otras novelas como esta, que por cierto Jorge Volpi acaba de ganar un premio. Este es un libro que también recibió un premio. Y Clinson, ¿no? Es una novela tipo policíaca, pero en realidad está relacionado con aquellos hombres que estuvieron en la idea y de la bomba atómica. Y está muy, muy interesante. Sí, estos son los tipos de lecturas que me gustan. No me gusta mucho la ciencia ficción, porque, pues sobre todo en películas, porque no está tan bien hecha científicamente, tiene muchos errores. Entonces prefiero hechos que ya pasaron y que tengan una explicación científica, pero que lo hagan en forma novelada. Entonces pues es una novela que habla de los físicos, ¿no? De la Alemania de inicios del siglo XX hasta la Alemania nazi. Y esta es una novela pues también de un alemán que, por cierto, pues todos sus referencias bibliográficas pues están en todos los idiomas, especialmente en alemán. Tiene una bibliografía muy extensa y lo que vemos es que la mayoría de los libros están en alemán, ahí también en inglés y en francés. Y yo comento en mi prólogo que hago al libro pues que no veo ningún español.